dictamen del jurado, ¿eh? Así que nos vemos ahora si parece ya en la cafetería, en algún sitio, nos tomamos un cafelito ahí. Perfecto. Jesús, ¿cuántos estáis? Cuatro. Sí. Tenemos los cacharros aquí puestos. Sí, solamente el piloncito atrás, ahora os cambien el agua. Vale. Venga, nos sentamos. Vamos a sentarnos arriba. Yo ahora después ya iré dando paso. No sé si es casualidad, pero viene el grupo citrícola y huele a naranja. Bueno, ¿qué habéis hecho? Aquí montando, ¿eh? Sí. Venga. Mira, no, hay una escalera. Orden. Por aquí. Vea, porque traemos a naranja o a azar, te sube el tiempo. Pero ha sido venir. Venga, pues sentados. Venga. Aquí tenemos, ahí hay un micrófono para aquel lado. Ahora os viene bien el ladrillo. Para dividirlo de lado. No, yo creo que me voy a tener que mover ya está. Venga, Para pues aquí señalar. tenemos el cacharro este. Sí. Sí, ahora. Sí, buenas tardes. En primer lugar, presentarme, yo soy Jesús Orcaray, soy el gerente del Grupo de Desarrollo Rural del Medio Guadalquivir, que es una entidad que trabaja en toda esta zona, en la zona del Valle Medio del Guadalquivir, en toda la zona central de la provincia de Córdoba y, por supuesto, incluyendo esta zona de Fuente Palmera y toda la zona de regadío que ocupa el río Guadalquivir a su paso por Córdoba. Venimos aquí a presentar un proyecto que estamos trabajando una serie de entidades bajo un grupo operativo, que es una figura que la Unión Europea promociona a través, en este caso, de la Consejería de Agricultura, y que lo que intenta es aplicar soluciones innovadoras a problemas, en este caso, de la agricultura. Es el origen de los grupos operativos. Por centrarnos, el grupo operativo se llama Citricultura Sostenible en el Valle del Guadalquivir. Aunque parezca obvio, es en muchos casos muy desconocido que el Valle del Guadalquivir es el principal productor de cítricos de Andalucía. Y cuando hablo del Valle del Guadalquivir es toda la zona de producción de Córdoba y Sevilla. Insisto, es el principal productor de cítricos de Andalucía, y en el caso de la naranja dulce es el principal productor de naranja dulce de Andalucía y prácticamente de toda España, en algunas campañas incluso por encima de la producción de Valencia. Los que hayan venido de fuera, casi por cualquier sitio que hayan llegado a Fuente Palmera, han visto no solo plantaciones de olivar, que tenemos muchísimas, sino inundado de plantaciones de cítricos. Es una industria que ahora mismo en toda la zona del Valle del Guadalquivir económicamente es quizá uno de los pilares más importantes a nivel agronómico, a nivel social, a nivel de industria, y evidentemente eso hace que esa importancia, desde las organizaciones que nos hemos unido para trabajar en este grupo operativo, inicialmente promovido por el Ayuntamiento de Palma del Río, que es sensible a la importancia del sector para Palma del Río en concreto, que es el pueblo vecino de aquí de Fuente Palmera, como para toda la zona del Valle del Guadalquivir, pues entiende que hay que trabajar sobre los principales problemas que están afectando o pueden afectar en la manera que se puede, no todos, lógicamente. Globalmente hay muchísimos problemas inalcanzables desde la esfera local, pero sí a los que nosotros podíamos tener alcance.
ante la necesidad de que el sector sea sostenible en todos los sentidos y fundamentalmente sostenible en su parte económica, en su parte social, porque no se nos olvide que este sector propicia una gran cantidad de mano de obra, tanto en la producción como en la transformación y en la comercialización, que bueno, es base, como decía anteriormente, de la economía local. Con esta sensibilidad se plantea este proyecto, al cual se suma una entidad que yo diría que es única a nivel andaluz, que aglutina a los principales actores del sector de los cítricos, que se llama Palma Naranja, y en la cual están asociados prácticamente todas las entidades que comercializan, tanto cooperativas, sociedades mercantiles, entidades que trabajan con el zumo de naranja y en realidad casi todo el sector aglutinado en una entidad que podríamos llamarle una pequeña interprofesional, con lo cual empezamos ya a tener el ayuntamiento sensible de la situación y de la importancia de la económica del sector, contando con una estructura como es Palma Naranja, donde están los principales implicados del sector, y además, cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos hacia un enfoque que va mucho hacia la sostenibilidad medioambiental y, lógicamente, hacia la producción ecológica, y nos encontramos con otra entidad que está promocionando, está propiciando desde hace años la producción ecológica, no solo en cítricos, pero dado donde estamos con una parte fundamental en cítricos que se llama Palma Ecológica. Estas tres entidades, junto con nosotros somos el Grupo de Desarrollo Rural, nuestra misión es dinamizar, nuestra misión es propiciar que la actividad económica en el mundo rural funcione, propiciar que en los pueblos del mundo rural se pueda seguir viviendo, hacer que los jóvenes no se vayan de nuestros pueblos, pues empezamos a trabajar sobre esa máxima de la necesidad de sostener el sector de cítricos, que no es fácil. Y en esa sostenibilidad barajamos varias cuestiones. La primera, lógicamente, la necesidad de que el sector se enfoque hacia prácticas lo más sostenibles desde el punto de vista medioambiental, pero entendemos que hay otro punto fundamental que necesita cualquier sector, no este solo, cualquier sector que se precie, que es la necesidad de tener la máxima información posible sobre todos los aspectos que afecten al sector. En ese sentido, entendemos que necesitamos propiciar un modelo que haga que tanto agricultores, cooperativistas, técnicos de las entidades, sociedades que compran, que venden, que comercializan, tengan acceso a los datos fundamentales del sector en el aspecto más grande posible. Dirán ustedes que esto parece ser que es algo que debiera de estar. Pues realmente o desgraciadamente no existe, cuando menos en la magnitud que se entiende que debe de existir. Y las prácticas a la hora de tomar decisiones tan básicas como qué variedad poner, qué marco utilizar, qué técnicas utilizar, sigue funcionando en muchos casos, más que desde un punto de vista profesional, sigue funcionando desde un punto de vista, llamémosle tradicional, por simpatía, por aquello que nos está diciendo el vecino, por aquello que estamos escuchando del que nos proporciona los insumos. Y nuestra misión es hacer un modelo completamente aséptico de datos que sea asequible a todos los actores del sector. Con esos dos grandes objetivos, sostenibilidad del sector, aportación de datos para que lo haga sostenible, es decir, que cuando una empresa tenga que tomar una decisión acerca de la comercialización, acerca de precios, tenga algo donde pueda acceder y pueda encontrar esos datos. Algo que parece tan sencillo hoy, en la época que estamos hablando de la inteligencia artificial, que estamos hablando de procesos tecnológicos absolutamente que nos superan. Sin embargo, el sector agrario, desgraciadamente, y particularmente en el sector de cítricos, adolece de esta información. Con esa base planteamos el problema, que como decía antes, es lo que hace un grupo operativo, y la hipótesis de trabajo es propiciar un modelo que aporte datos suficientes, con el procesamiento de esos datos suficientes para que los actores del sector lo tengan de forma libre y abierta a su disposición.
¿Qué hacemos para ello? Intentar trabajar sistematizando tanto los datos existentes como además propiciando datos propios de cara a la sostenibilidad. Datos propios que los hacemos con 3 campos propios de demostración en los cuales, ahora nuestras compañeras nos abundarán en el asunto, estamos demostrando, captando, procesando datos importantísimos para que, como insisto, el agricultor, el técnico, el gerente de una cooperativa pueda tomar decisiones. Bien, pues aquí estamos representados, prácticamente representantes de las 4 partes del grupo. Está con nosotros María Coronada, que está a la derecha, que es técnico de la Asociación Palma Ecológica, que representa esa promoción de la producción ecológica. Beatriz Raso, que es técnico de la Asociación Palma Naranja, esa entidad que les decía, esa interprofesional del sector de cítricos del Valle del Guadalquivir. Y está Marga Gómez, que es técnica, que es profesor, está contratada por el proyecto, en este caso por el Ayuntamiento de Córdoba, de Palma del Río. Ellas 3 van a adentrarnos de forma detallada sobre fundamentalmente el aspecto tan importante, de ahí el título de esta ponencia, la importancia de los datos y del análisis de los datos para el sector de los cítricos. Sin más, pues creo que el orden primero va a Beatriz, así que Beatriz, si quieres pasar aquí o como usted sea más cómodo. Bueno, pues desde mi compañero Jesús ya nos ha contado qué es el grupo operativo, el objetivo, la financiación, la sostenibilidad. Los miembros, el Ayuntamiento, Palma Naranja, Palma Ecológica, el grupo de desarrollo y miembro colaborador, el IFAPA. Bueno, pues el Observatorio Digital Citrícola es una herramienta de análisis de datos que genera el propio sector. Son unos datos propios del mismo sector. Van a ser datos públicos y datos que generamos. Sirve para consolidar un sector fuerte en el Valle del Guadalquivir y conseguir un sector más competitivo e integrador, mejorando la citricultura agroambiental y socialmente. El observatorio está compuesto por paneles dinámicos en los que vamos a conseguir obtener resultados que queramos, y los vamos a clasificar en función de los temas. Se realizan unos paneles interactivos que hemos producido por Power BI, y nosotros hemos obtenido paneles dinámicos de precio, que son las lonjas, porque el precio es un tema que preocupa, y esos datos están ahí, pero están muy repartidos. Ahora yo enseñaré unos ejemplos. ¿Vale? Evaluación de superficie de plantación, informe GIS, paneles GIS, ¿vale? Como veis, están los datos existentes, datos de la PAC, datos del mapa del Ministerio, de hojas de precio, datos de las asociaciones y empresas, y los datos propios, parcelas demostrativas, estaciones agroclimáticas que existen, sensores. Estos datos se van a tratar, se van a transformar, y el tratamiento de datos, y vamos a obtener el observatorio para que estos datos se puedan analizar y se puedan obtener información más fácil y ordenada. Nosotros primero, los datos existentes, pues hicimos un chequeo y buscamos todas las fuentes de datos y los datos propios en nuestras 3 parcelas, que esto se explicará más adelante. Uno de los paneles interactivos que hemos hecho es el de lonjas,
¿vale? Para obtener, tenemos dos tipos de paneles, el de precios actuales y el de el precios históricos y actuales, para poder comparar los precios de ahora y con el año que queramos. Hemos introducido varios mercados, ¿vale? Hemos introducido la lonja, los precios de lonjas de Córdoba y los precios de lonjas de Valencia. Todos estos datos existen en Internet, existen en cada página. Lo que pasa es que están dispersos. Tú puedes ir, mirar los precios en la Cámara de Comercio de Córdoba, puedes mirar los precios de la lonja de Córdoba. Los de la página web de Valencia, puedes mirar los precios de Valencia, pero tienes que estar continuamente. Nosotros lo hemos concentrado todo en un panel para que sea la búsqueda más simple. Aquí tenemos, por ejemplo, el año. Podemos elegir el año que queramos, el actual o el 2018 o el 20, el que queramos elegir. Si en algún mes en concreto o todos los meses, como se ha hecho aquí, ¿vale? Y aquí, además de las lonjas, están el Mercasevilla, Mercamadrid, los precios de la Junta de Andalucía, ¿vale? Cada uno nos va a dar unos precios. Hay veces que nos dan precios medios, precios máximos, mínimos, ¿vale? Cuando no hay precios, pues se queda en blanco, porque también en la Junta de Andalucía, por ejemplo, o en las lonjas de Córdoba, el precio es en árbol y en los mercas no es ya el producto. En las anteriores, en las lonjas estaban los cítricos por variedades que también se pueden clasificar, pero nos encontramos que en esas lonjas que habíamos introducido no estaba ni el pomelo ni el limón. Y entonces también hemos hecho un panel interactivo con la lonja de Alicante para obtener también estos precios. Otro tipo de panel, el de superficie de cítricos en el Valle del Guadalquivir, según el rango de edad en años. Este panel se han obtenido con datos de la PAC. Aquí lo que podemos clasificar es por el cultivo, por variedad y edad, teniendo una superficie en el Valle del Guadalquivir de 39.436 hectáreas, clasificándola por variedades y por edades, la superficie. Así podemos ver qué edad tienen las plantaciones. Vamos a ver más. Aquí hemos clasificado del anterior, hemos hecho un filtro del cultivo del naranjo, hemos puesto todas las variedades y el rango de edad de 0 a 5, por si queremos saber cuántas variedades están recién plantadas. Esto nos puede servir y cuánta superficie que tienen de rango de edad entre 0 y 5. Este panel, por ejemplo, nos puede servir si nosotros queremos saber qué variedad no sé, me planteo poner una explotación y quiero saber qué variedades hay nuevas. Entonces, por ejemplo, en este panel pues nos dice que la anelate es la principal que se ha plantado de 0 a 5 años. Es la misma clasificación, pero también el cultivo de naranja, todas las variedades, pero el rango de edad entre 5 y 10. La superficie total son de 4.388 hectáreas en el Valle del Guadalquivir. Estos son datos de la PAC del 2023. Igual, clasificados por variedades. Y igualmente, las nuevas plantaciones también son las navelates. Este panel es de superficie de cítrico en Andalucía. Venimos del Valle del Guadalquivir y vamos ampliando. Pues nos clasificamos
que la superficie de cítricos con los datos de la PAD de 2023 en Andalucía, la superficie son 72.716. Están todas las provincias con todos los cítricos. Y hacemos un filtro, porque estos son los, que no lo veo bien, estos son los municipios, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver que en Andalucía la mayor superficie de cítrico es Hornachuelo. Hornachuelo, luego viene Lora del Río, la Carmona, ¿no? Que desde aquí cerca no se ve bien, me lo sé de memoria, y luego es Palma del Río. ¿Vale? Fuente, primero estaba por aquí, ¿no? Porque claro, esto también es Andalucía. ¿Vale? Todas estas clasificaciones de datos, lo bueno es que se puede clasificar muy sencillo para obtener el dato que queramos en cuanto a superficie y localidad, en este caso. La superficie de cítrico por variedad en el Valle del Guadalquivir. Esta es la misma clasificación de superficie, pero todas las localidades solamente del Valle del Guadalquivir. Esto es otra clasificación y también otro tipo de modelo de gráfico que podemos obtener. Estos datos, la fuente es del Ministerio de Agricultura, del MAPA, que los últimos datos son del 2022 y esto son la producción de naranja de Nabel en España por tonelada. Otro panel con otra clasificación, por ejemplo, de las exportaciones mensuales de naranja en España. Esta fuente de datos es del FEPES. Como veis, para obtener cada dato o cada resultado son una fuente distinta. Y aquí lo vamos a tener todo y de una forma muy sencilla. Aquí se puede ver gráficamente las exportaciones mensuales de naranja del año 2018 a 2023, que es la que hemos seleccionado. Incluso si queremos en concreto ver la producción mensual en tonelada de naranja en un año en concreto, pues podemos abrir el panel. Aquí, por ejemplo, pues se ve que en la campaña 2019-2020 fue cuando hubo mayor exportación. Esto es otro ejemplo de superficie de cítrico en empresas del Valle del Guadalquivir. Estos son datos que nos han dado las empresas, algunas empresas, y las hemos clasificado según la variedad y la edad de producción. La superficie de cítrico, la representación, ¿vale?, de cítricos de las empresas según el rango en edad, en año. El cultivo es el naranjo y se ha seleccionado la variedad Valencia, como si nos interesaría otra. La superficie de cítrico en empresas del Valle Medio del Guadalquivir y variedades por municipio y hectárea. Pues aquí hemos seleccionado para saber los municipios dónde están la superficie de las parcelas de estas empresas y las variedades. Esto pues para una empresa puede servir pues donde van a tener mayores, donde necesitan saber o mandar el transporte, o donde van a tener las parcelas, sobre todo es para organización de trabajo o de transporte, ¿vale? Reparto mensual de la recolección de cítrico en empresa. Pues aquí se ha clasificado, se ha hecho un filtro de las variedades de naranja
y las toneladas por meses. Esto sí serviría sobre todo para obtener saber en cada momento qué producción, qué recolección hemos tenido por meses y la carga de trabajo o las jornadas que han tenido, o incluso esto se hace un año, otro y al final podemos tener unas previsiones, por ejemplo, de jornales. La producción de variedad y edad en empresas de Valle del Guadalquivir. Pues lo mismo, las toneladas según la variedad y por edades. Esto está repetido, ¿verdad? Vale, rendimiento por variedades. Vale, esta es la del rendimiento. Vale. Vale, aquí es el rendimiento de producción por cada variedad. Vale, rendimiento de variedades y edad. Y el rendimiento por cada variedad por edad. Y luego finalmente una media ponderada de la variedad. Y esto ya no fue un panel interactivo, sino un estudio que tuvimos que quisimos hacer, ¿vale? Que estos son con datos de la FAO del 2022, que es el análisis de superficie y producciones de cítricos en el mundo en el arco mediterráneo. Y como se puede ver, España, estamos en el 7º en cuanto a superficie de cítrico. Y en toneladas en el 6º. Y también con su tanto por ciento. Bueno, estas son las tablas de datos que luego transformamos en la gráfica, que esta es la de producción anual de cítrico en el arco mediterráneo, donde podemos observar que las producciones en España son superiores a Egipto y a Turquía, Italia, Marruecos, etcétera, y por año. Y refleja a la continuación las cifras del 2022 de la zona mediterránea. Esto es más o menos lo mismo, pero solamente, entonces aquí en estos datos el arco mediterráneo, España tiene la mayor superficie de hectáreas y también somos los mayores productores de la zona mediterránea. Bueno, y ya con estos ejemplos, ahora mi compañera Marga. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, yo voy a introducir otra línea de trabajos que está desarrollando el equipo técnico del grupo operativo. Me han presentado a mí como único miembro del ayuntamiento, aunque bueno, somos un amplio equipo, hay algunos compañeros aquí. Bien, esta línea de trabajo se basa en la tecnología satelital y en concreto en el estudio de unos parámetros, que se denominan índices de vegetación. ¿Por qué son interesantes los índices de vegetación? Y precisamente en estas jornadas técnicas que tienen que ver con el regadío. Pues porque esos parámetros, esas fórmulas matemáticas, están muy relacionados no solo con el riego, sino con el estado general de salud y vigor de una plantación. Vamos a dar una definición para que se entienda, porque lo que es innegable es que la tecnología, el Big Data, se nos viene. La digitalización, y es importante, de cara a no tenerle miedo a los futuros cambios, desmitificar la tecnología, y para ello lo mejor es entenderla. Para entender qué es un índice de vegetación hay que entender qué es la reflectividad espectral de un material. Todo material refleja las longitudes de onda de la luz con distinta eficacia, según responda ese material al campo electromagnético de la luz. Es lo que se conoce también con el nombre de albedo. Ustedes saben que una superficie, si tiene color negro, es porque absorbe todas las vibraciones, todas las ondas de la luz, y si es blanco es porque las refleja. Eso es básicamente porque la luz está compuesta por una serie de... Bueno, la luz básicamente son ondas vibratorias, pero en función de la longitud de onda van a constituir el espectro visible, que son aquellas que vemos, o van a estar
por arriba o por debajo, y esas son las que detectan los satélites. Los satélites, los drones, no toman fotografías, sino lo que reciben es luz, vibrando a una determinada longitud que el ojo humano no detecta, pero esos sensores sí. Entonces, los índices de vegetación son simplemente combinaciones matemáticas de esas diferentes bandas espectrales que el ojo no ve, pero la plataforma satelital sí. ¿Por qué están relacionadas con el riego y con el vigor de una plantación? Porque la reflectividad de una cubierta vegetal es superior a la del suelo desnudo, o es superior al de una cubierta vegetal, y varía en función del tipo de cubierta vegetal. Además, es unos indicadores muy claros de la biomasa fotosintéticamente activa, del vigor de una planta, de la densidad de una plantación, ¿sí? Por tanto, nos van a servir para controlar la salud de los cultivos e incluso para identificar zonas con diferente uniformidad, o bien de siembra, o bien de abonado, o bien de riego, o bien zonas afectadas por plagas. El índice de vegetación más usado, sobre todo por su relación con el riego, es el denominado NDVI, por sus siglas en inglés, NDVI, que es el índice de vegetación de diferencia normalizada. Hay estudios desde la década de los 70 que relacionan este índice de manera lineal con el coeficiente de cultivo basal, K/C, con el coeficiente de cultivo de una cubierta, que ustedes saben que junto a la evapotranspiración de un cultivo es la base para determinar la evapotranspiración de referencia y con ello las necesidades de riego, ¿no? Por tanto, de una manera indirecta se puede saber o estimar necesidades de riego a partir del estudio de estos índices de vegetación. ¿Cómo se obtiene? Es una simple fórmula matemática que lo que hace es combinar algebraicamente la reflectividad de la luz en la banda del rojo y en la del infrarrojo cercano. Y lo que se refleja es cómo la cubierta vegetal absorbe la luz. Aquí hay una gráfica de la evolución de esos índices de vegetación, no quiero tapar la pantalla, a lo largo del año. En el eje X están los 365 días del año y aquí los valores de NDVI, que oscilan entre +1 y -1. Esto es un viñedo en regadío, aquello es un olivar, aquello es un frutal y esto es un cítrico. Los índices de vegetación para el cálculo de necesidades de riego son mucho más útiles para cultivos extensivos. ¿Por qué? Bueno, porque una cebada, esta pequeñita, crece y luego se corta. Y ahí se ve rápidamente los cambios en la reflectividad. Los cítricos, los leñosos, mantienen la frondosidad de manera mucho más uniforme. Por eso estas curvas oscilan poco. Pero es evidente que en el mes de enero, un cítrico es cuando tiene todo su desarrollo, su expansión vegetativa, pues en el pico más alto. Durante el verano pega la bajada y luego durante los meses de octubre, noviembre y diciembre vuelve a subir. De modo que en enero podemos tener un valor de 0,7 y en agosto pues un valor de 0,5, ¿sí? Bueno, ¿por qué les contamos todo esto? Porque otro de los paneles que hemos desarrollado es precisamente el estudio del NDVI de nuestras 3 parcelas demostrativas. No solo del NDVI, sino de otros índices de vegetación ajustados al suelo modificado, mejorado, de diferencia normalizada verde, uno para drones y el índice de dialia foliar. Todo esto está en desarrollo. Este es uno de los paneles donde para nuestras 3 parcelas demostrativas, en esos desplegables, podemos elegir qué índice de vegetación queremos. En nuestro panel hay vinculadas una serie de imágenes Landsat, creo que son Landsat o Sentinel, debería de consultar el dato, son Sentinel, que se van actualizando, como ven, 1 de agosto, 4 de agosto, 6 de agosto, una periodicidad con muchísima periodicidad. Ahora mismo estamos viendo ahí abajo una ortofoto, eso es una ortofoto donde se ven las parcelas y encima hemos superpuesto la capa con la información del NDVI. Estos son los valores de NDVI de nuestra parcela del Mohíno a 6 de agosto del 2023. Como ven, los valores de NDVI de entre 0,1 y 0,2 son suelo desnudo y aquí está nuestra parcela de cítricos que tiene un valor en torno a 0,5, tal y como indicaba la gráfica anterior. Sin embargo, si comparamos con los valores de NDVI, no de agosto, sino cuando el cítrico está en su mayor, bueno, pues está en fructificación, ¿no? Por ejemplo, el 6 de enero, ahí ya se ve cómo la parcela ha incrementado los valores a 0,607. Todo esto está en proceso de mejora.
para tener los valores concretos y digamos que están en proceso de afinación. Otra línea de trabajos es, estamos desarrollando unos sistemas de información geográfica, lo que se conoce como SIG o GIS por sus siglas en inglés, que como saben son herramientas que permiten organizar y visualizar grandes cantidades de datos, pero geográficamente. No solo contamos con la información alfanumérica, sino que luego la vamos a poder representar geográficamente para permitir gestionar la información territorial. Usamos un software de descarga gratuita que se llama Quantum GIS y manejamos pues muchísimas capas de información, las disponibles de manera gratuita. Esa información se estructura por capas y ahí se relacionan varias de las que se han descargado. Toda la cartografía SIGPAC del Valle del Guadalquivir, pero bueno, está disponible de toda España. Ortofotos, capas auxiliares, etc. ¿Con esto que hemos hecho? Pues hemos desarrollado un par de proyectos que están también en proceso de mejora. Uno es todos los datos que contaba Beatriz de esa clasificación de los cítricos por rangos de edad. Hemos conseguido cruzar los listados PAC con los listados del SIGPAC, de modo que para cada uno de los 27 municipios del Valle Medio del Guadalquivir conseguimos clasificar sus cítricos y colorearlos según sea su edad. Amarillo más clarito los que tienen hasta 5 años, hasta 10 años amarillo un poco más intenso y los que tienen más de 100 años en color lila. Este programa te permite hacer infinidad de consultas, activar y desactivar capas y hacer consultas sobre las parcelas, de modo que se despliega la información alfanumérica que lleva asociadas la propia capa SIGPAC y la que hemos incorporado nosotros, donde aparte de polígono, parcela, superficie, cota, que nos permitiría hacer modelos digitales de elevación del terreno, podemos hacer infinidad de cosas. Pero en este caso nosotros hemos incorporado la información de tipo de cultivo, que es naranjo, variedad, edad y superficie. Podríamos hacer muchas más cosas. La otra es representar toda esa gama de variedades que tenemos en las casi 40.000 hectáreas del Valle Medio del Guadalquivir, y aquí se despliegan por colores las diferentes variedades. Uno se mueve con la mano, va viendo toda la zona, ¿sí? Esto está, digamos que está también en proceso de trabajo, porque la capa del SIGPAC da información de un recinto, da información de recintos, pero en esta zona ustedes saben que un recinto puede tener una o más variedades. Por tanto, quizá aquí haya un 10% de recinto destinado a otra variedad, pero nosotros lo coloreamos de la variedad mayoritaria. Ya sería cuestión de ir planimetrando para caracterizar de manera rigurosa cómo se distribuyen las diferentes variedades. Bueno, y hasta aquí yo es lo que les tenía que contar. Ahora viene mi compañera María. Bueno, como mis compañeras han detallado anteriormente, el grupo operativo se basa en dos pilares fundamentales, uno el análisis de datos y otro el análisis de datos. Pero esos datos, para que sean útiles para el agricultor, debemos contrastarlos y por eso tenemos nuestras parcelas demostrativas, donde probamos esos paneles, ¿vale? Y vemos si son realmente efectivos y si tenemos que hacer alguna modificación que nos permita ser todavía más eficientes y más sostenibles, por ejemplo, en el caso del agua, que sabemos todos que, aunque este año haya llovido, es el recurso más limitado que tenemos. Bueno, pues nuestras 3 parcelas demostrativas están ubicadas de forma paralela con el río Guadalquivir y con el Genil, intentando abarcar las diferentes las diferentes superficies, la máxima superficie y variedad agronómica. Los datos que recogemos propios se surten de las estaciones agroclimáticas que hemos instalado en nuestras 3 parcelas demostrativas, pero las complementamos con la recogida de datos de otras estaciones agroclimáticas, de, por ejemplo, la empresa SAS Sunarán y de las estaciones agroclimáticas públicas de la Junta de Andalucía. Las 3 parcelas demostrativas, como he comentado, están equipadas con diferentes equipos. Nuestras estaciones agroclimáticas están dotadas de diferente tecnología para conocer al máximo esas necesidades que el cultivo puede tener.
Todas están equipadas con una estación agroclimática donde podemos recoger temperatura, humedad, pluviometría, etcétera, etcétera. También contamos con un dendrómetro, que es un medidor de oscilación del tamaño del tronco o rama donde esté instalado. En este caso es una rama. Una cámara de fotografía de frutos donde podemos recibir 3 fotos al día de un árbol donde nos clasifica, nos determina los frutos y nos hace al final una curva de crecimiento de esos frutos que están validados. También contamos con una trampa de insectos, una cámara Scout, donde junto con una placa y una feromona podemos atraer pues, una plaga determinada y hacer un vuelo o una curva de seguimiento. También contamos con un sensor de humedad para poder controlar en la medida de lo posible todo el tema de podredumbre. Cuando hablamos de estaciones agroclimáticas, estamos viendo pues todo lo que es el pluviómetro, anemómetro, etcétera, pero también estas estaciones agroclimáticas cuentan con una sonda de humedad y temperatura, ¿vale?, de multinivel. O sea que tenemos controlada el tanto por ciento de humedad desde la superficie hasta 80 centímetros. Aquí he plasmado lo que es los datos de esa profundidad de 80 centímetros y medición cada 10. Si nos damos cuenta, esta gráfica es del 25 de agosto hasta el 31 de agosto. Estos picos, esta línea naranja es la sonda a 10 centímetros de humedad, ¿de acuerdo? Este pico ascendente nos indica que ha habido un riego. El riego al 25 de agosto, con estas curvas nos indica que la humedad ha llegado hasta capas muy profundas, capas de drenaje. Con esto que observamos, que ese agua que está aplicando el agricultor está siendo en exceso, no está siendo aprovechada por la zona radicular de la planta, que podríamos restringirla a unos 60 centímetros. Con esta sonda de humedad y temperatura, pues vemos cómo se mueve la humedad en nuestro suelo. He querido representar esa sonda de humedad en estos días últimos. Vemos que después de las fuertes lluvias, las capas más profundas, que son las más oscuras, que nos reflejan aquí, están prácticamente saturadas, con una humedad de un 47-48%. Las capas más superficiales, que son la línea en naranja, la de 10 centímetros, y la verde de 20, vemos cómo, con el paso del tiempo, después de la lluvia, van bajando en humedad. Esto nos indica que pasado unos días podremos llegar a un tanto por ciento de humedad que nos recomienda un riego. ¿De acuerdo? Todos estos datos que nos aportan las estaciones agroclimáticas los recogemos en una plataforma que es FieldClimate, ¿vale?, como también estación agroclimática y el resto de equipos. En este caso he puesto en esta diapositiva los datos que recogemos del dendrómetro. El dendrómetro es un medidor de tronco, en este caso de rama, perdón. El dendrómetro es un medidor de diámetro, ¿de acuerdo? En esta gráfica se representa cómo fluctúa el diámetro de esa rama en el día. El parámetro que vamos a estudiar es la máxima contracción diaria, perdón, ¿vale? Si nos fijamos, esta es la curva que nos aporta el dendrómetro, pero aquí arriba representado he querido poner la temperatura atmosférica. Si nos damos cuenta, están relacionadas completamente. El árbol, cuando hay una alta temperatura, transpira y el tronco se contrae. Por eso, cuando empiezan las primeras horas del día y empieza a subir la temperatura, la contracción del tronco llega hasta un máximo. Con estos datos que estudiamos, pues estudiamos la máxima contracción diaria, ¿vale? Y también podemos estudiar el crecimiento de esa rama. Otro de los equipos instalados en la estación agroclimática es la cámara de control de crecimiento del fruto. Esta cámara nos aporta 3 fotos diarias en las que nos identifica los frutos que nosotros validamos y
y que nos validamos y podemos seguir ese desarrollo del crecimiento de forma gráfica. Otra de los equipos que tenemos en las estaciones agroclimáticas, en las estaciones demostrativas, es una cámara de seguimiento de plagas. En esta cámara de seguimiento de plagas colocamos una trampa y una ferormona, y el mismo equipo nos identifica, en este caso, una captura de mosca de la fruta, que nos la reconoce aquí, un coleóptero, 34 dípteros, un hemíptero y un lepidóptero. ¿De acuerdo? Con esta toma de datos podemos representar la curva de vuelo de la mosca de la fruta. Además de los datos que se recogen de forma remota en las parcelas demostrativas, hacemos un seguimiento manual de estos campos, aparte de hacer manejos que sean lo más sostenibles posible, como la siembra de cubiertas. En este caso se han puesto 3 tipos de cubiertas diferentes en cada campo, la colocación de mallas antihierba para aprovechar al máximo el agua de riego, y el seguimiento de forma manual y semanal de las plagas, además de un seguimiento manual del crecimiento de los frutos. Todo ello para complementar esos equipos que recogemos los datos de forma remota. Estas estaciones agroclimáticas nos aportan la información necesaria para sacar o para editar este informe de riego. El agricultor, cuando accede a este informe, puede filtrar, según fecha. Podemos estar, en este caso hemos filtrado del 1 de septiembre al 15 de septiembre porque queremos calcular las necesidades de agua de nuestro cultivo. Si nosotros tuviésemos el 16 de septiembre, hoy fuese el 16 de septiembre, calcularíamos las necesidades de riego de la semana anterior. Nosotros podemos usar los datos de las estaciones agroclimáticas que estén más cercanas a nuestra parcela, pinchando o seleccionando la estación. Pero si no conozco dónde están ubicadas, por cualquier característica, nosotros podemos filtrar dependiendo de nuestro polígono parcela. También podemos ajustar esas necesidades de riego marcando e indicando si tenemos cubierta vegetal activa o no. O incluso filtrar para ajustar las necesidades de riego a nuestra propia parcela si el sombreado corresponde con un 20%, un 50% o un 70%. Todos estos filtros se complementan con el marco de plantación que yo puedo tener en mi parcela, el número de goteros y el caudal de esos goteros. Todos estos filtros me resultan en esta gráfica y, como conclusión, una estimación de riego de esa semana seleccionada. Otro de los paneles es el seguimiento del crecimiento del fruto, que, como he dicho anteriormente, obtenemos esos datos de una cámara a través de control remoto y del seguimiento del crecimiento de los frutos de forma manual. Yo puedo seleccionar las distintas variedades que tengo en mis parcelas y hacer un seguimiento de ese crecimiento, incluso relacionarlo con la temperatura y... Sí, vale. Perdón. Va para atrás. Vale. Bueno, como último panel, como último panel que vamos a presentar aquí, el informe de sanidad. Todos los datos de las estaciones agroclimáticas nos aportan información para poder evaluar esas plagas y enfermedades que pueden afectar a nuestros cultivos. El agricultor accede a este panel filtrando por la fecha que considere más cercana. Podemos hacer una evolución durante el año o centrarnos en la información en una semana puntual. Si yo en este caso marco, por ejemplo, del 1 de enero del 23 al 14, no se ve, al 1 de enero del 2024, un año completo, puedo ver el seguimiento de la evolución de la población, en este caso, de la mosca de la fruta. Este apartado, en el panel, nos muestra en la última semana, en este caso de la semana 12 del año 2024, el seguimiento o las capturas del piojo rojo o de ceratitis. También, dependiendo de la fecha que hayamos seleccionado,
la última semana del día 12, ¿vale? De la semana del 12, podemos tener los umbrales potenciales para predecir enfermedades fúngicas en base a la humedad y la temperatura. Otra de las cosas que aportamos en este panel es los valores de delta T. A veces no conocemos, mucha gente nos pregunta, bueno, ¿el delta T para qué lo podemos usar? Pues nosotros lo hemos representado en esta gráfica y... un momento. El delta T nos permite hacer un tratamiento fitosanitario que sea más efectivo. ¿A qué me refiero? A que cuando nosotros hacemos una aplicación, en la mayoría de los casos aplicamos mojantes para que ese producto fitosanitario se mantenga más tiempo en la hoja. Pues nosotros no aplicamos ese tratamiento con un mojante, sino que miramos humedad y temperatura. Y aquí hablamos del delta T. Entre el rango de 2 y 8 estarían valores del delta T que me dicen qué momento del día es el más óptimo para que el tratamiento fitosanitario sea mejor aceptado por la planta, ¿vale? Entonces sé que a partir de las 7:30 y hasta las 12, ¿vale? Los tratamientos fitosanitarios que yo haga van a ser mejor absorbidos por la planta. Y para terminar, por el tema del piojo rojo, en este caso, se ha calculado también la integral térmica. La semana pasada pues estábamos en 84 grados centígrados acumulados y ya en una semana hemos subido a 166. Esto nos permite hacer una evaluación del ciclo del piojo rojo, una de las principales plagas de los cítricos en nuestra zona. Cuando hemos hablado de que el proyecto se llama Citricultura Sostenible y al principio de la presentación han hablado de la definición de sostenibilidad, también nos basamos en que sostenible es algo que sea defendible y que sobre todo sea razonable. Y para que sea razonable, lo principal es tener toda la información posible. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias, María. Bea y Marga, por favor. Bueno, nuestras tres compañeras nos han dado una visión del trabajo que se está haciendo en el proyecto. Este proyecto está en sus 3/4 partes de funcionamiento, tiene 2 años de trabajo, empezamos en el 23, con lo cual terminaremos al final de este año. Y el producto final es que todo esto que ustedes han visto, tanto a nivel de datos externos como a nivel de datos propios, datos agronómicos, datos de mercado, datos de producción, etcétera, esté en un modelo accesible a cualquiera, es decir, cualquiera que le interese, fundamentalmente agricultores, técnicos, gerentes de cooperativas, cualquiera que tenga intención de conocer datos del sector de cítricos a todos los niveles pueda tener esta información a la hora de tomar sus decisiones, algo que parece tan simple pero que realmente no existe. Y el modelo final es ese observatorio de cítricos del Valle del Guadalquivir, que cuando hablamos del Valle del Guadalquivir es nuestra zona de producción, pero que puede ser extensible como metodología y como modelo al resto de sectores, incluso a otros sectores. Entonces lo que queremos es que el agricultor tome sus decisiones con mayor rigor. Si no tenemos tiempo, me están diciendo... en una web que tendremos específica para el del propio proyecto, que será el producto final, y donde, bueno, de forma libre podrá entrar quien quiera. Unos datos habéis visto que son más técnicos, más específicos, que lo podrán acceder los técnicos, pero otros datos que podrán acceder cualquiera a la hora simplemente de, por ejemplo, planificar una plantación o ver temas de precios o analizar cómo está el comercio mundial. Es decir, muchísimas gracias. Es un proyecto muy ilusionante y en el cual estamos poniendo mucho trabajo y mucha ilusión. No sé si hay alguna pregunta más y si queréis. Miguel Ángel me está acuciando. Muchísimas gracias. Perdonad, pero es que